¿Alguna vez te has sentido perdido, como si estuvieras caminando en círculos, sin dirección, sin saber qué camino tomar? Tal vez has pasado por momentos en los que la impaciencia y la duda tomaron el control, e incluso olvidaste las promesas que Dios hizo. Pero la buena noticia es que, al igual que el pueblo de Israel, todos tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. En medio del caos, Dios nos ofrece dirección, perdón y la oportunidad de renovar nuestro camino con Él. En el vídeo de hoy, exploraremos cómo la fidelidad de Dios, sus mandamientos y el perdón pueden transformar nuestra vida. Prepárate para una reflexión profunda que tocará tu corazón y te ayudará a encontrar un nuevo propósito, guiado por su presencia. Pero antes de seguir con el video, solo una pequeña pregunta. ¿Ya te aseguraste de estar suscrito al canal? Si no lo has hecho, siéntete libre de revisar, porque vienen muchas cosas buenas en los próximos videos. Hace mucho tiempo, en un desierto vasto y árido, un pueblo había sido liberado de las garras de la esclavitud en Egipto. Eran los israelitas, un pueblo que, durante más de 400 años, vivió bajo opresión, sin libertad para adorar a su Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, levantó a un hombre llamado Moisés para ser su libertador. Imagina la escena. Después de tantas dificultades, con el Mar Rojo abriéndose ante ellos y una tierra prometida esperándolos, el pueblo de Israel finalmente llega a un punto crucial en su viaje, el monte Sinaí. 3 meses después de salir de Egipto, acampan allí, frente a una montaña majestuosa que parecía tocar los cielos, como si Dios mismo estuviera allí esperando por ellos. Moisés sabía que era en ese lugar donde Dios quería encontrarlo. Entonces sube a la montaña, y es en la cima, en medio del silencio del desierto y del viento, susurrando entre las rocas, cuando Dios llama a Moisés por su nombre. Imagina la escena. Una voz divina que resuena en los corazones, proclamando algo extraordinario, algo que cambiaría la historia para siempre. Dios le dice a Moisés que, si el pueblo de Israel lo obedeciera y siguiera sus mandamientos, Él los haría un pueblo especial, diferente a todas las demás naciones de la tierra, un pueblo santo, dedicado a Él. Imagina la grandeza de este momento. El pueblo estaba a punto de ser elegido, no porque fueran mejores que los demás, sino porque Dios quería hacer de ellos un reflejo de su bondad y santidad. Y Moisés, con el corazón lleno de esperanza, baja de la montaña y transmite el mensaje a los líderes del pueblo. Les dice: Dios nos ha elegido para ser un reino de sacerdotes, una nación santa. Vamos a obedecer lo que Él nos diga. Con un gran clamor de fe y esperanza, el pueblo responde con una sola voz: haremos todo lo que Dios diga. Entonces, Dios instruye a Moisés a santificar al pueblo, a preparar sus corazones y vestimentas, para que en el tercer día Él se revele de manera visible y poderosa ante todos. Deben lavar sus ropas y purificarse, dice Dios. Una gran expectativa se cernía en el aire. La presencia de Dios estaba a punto de ser sentida, pero el pueblo debía prepararse para ello, porque la santidad de Dios no podría ser ignorada. En el tercer día, temprano en la mañana, el cielo se llena de truenos y relámpagos. Una nube espesa cubre la cima del monte Sinaí, y el sonido de una trompeta resuena en el desierto. La tierra tiembla bajo los pies de los israelitas, y al mirar la montaña ven algo indescriptible. Oyen, pero no pueden ver de dónde vienen los sonidos, de dónde proviene la voz que resuena con autoridad. Fue en ese momento cuando Dios, con su voz poderosa, entregó los 10 mandamientos, principios que le darían al pueblo una forma de vivir que los acercaría a su santidad. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, dijo. Y con estas palabras reveló sus leyes.
No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imagen de escultura. Recuerda el sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo y muchos otros mandamientos que ayudarían a construir una vida en comunión con Dios y con los demás. El pueblo, aterrorizado por la grandeza de todo lo que estaba sucediendo, no se atrevió a acercarse a Dios directamente. Le pidieron a Moisés: habla con Dios por nosotros, porque si Él nos habla directamente, moriremos. Y Moisés, con su valentía y fe, tranquilizó al pueblo. Dios vino para ponerlos a prueba, para que lo teman y no pequen. Pero la historia no termina ahí. Dios no solo dio las leyes, sino que también instruyó a Moisés a construir un lugar sagrado, un tabernáculo, donde él pudiera habitar en medio de su pueblo. Era un proyecto grandioso, detallado, que incluía una tienda especial, con un espacio para el altar y el lugar santísimo, donde la presencia de Dios estaría simbolizada por el Arca de la Alianza. Dentro de esa arca estarían los mandamientos, los principios divinos, y se convertiría en el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero, como todo en la vida humana, había un desafío. El pueblo de Israel, después de ver la grandeza de Dios, pronto olvidó su bondad. Cuando Moisés tardó en bajar de la montaña, comenzaron a preguntarse: ¿dónde está Moisés? Tal vez haya muerto. Necesitamos un Dios que podamos ver, que podamos tocar. Entonces, tomados por la impaciencia, comenzaron a juntar el oro que tenían y pidieron a Aarón, hermano de Moisés, que les hiciera un ídolo. Aarón, cediendo a la presión del pueblo, hizo un becerro de oro, y el pueblo comenzó a adorarlo, bailando y ofreciendo sacrificios a un ídolo hecho por manos humanas. Cuando Moisés bajó de la montaña y vio lo que el pueblo había hecho, su ira fue inmensa. ¿Cómo podían, después de todo lo que Dios había hecho por ellos, volverse contra él y adorar un becerro de oro? Moisés, lleno de furia, rompió las tablas de los mandamientos y destruyó el ídolo. Clamó al pueblo, exclamando que Dios había sido bueno, pero ellos se habían corrompido. Dios, al ver lo que había sucedido, se encolerizó, pero en su misericordia, Moisés intercedió por el pueblo, pidiendo perdón. Le dijo a Dios: si tú no perdonas a este pueblo, borra mi nombre de tu libro. Dios, escuchando la súplica de Moisés, decidió perdonar, pero ordenó que Moisés subiera nuevamente al monte para escribir nuevas tablas con los mandamientos, y él renovaría su alianza con el pueblo de Israel. Moisés subió nuevamente al monte y pasó allí 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Permaneció en la presencia de Dios, escuchando sus instrucciones y recibiendo de vuelta la promesa de que el pueblo de Israel llegaría a la tierra prometida. Cuando bajó del monte, algo había cambiado. El rostro de Moisés brillaba, como si la gloria misma de Dios se reflejara en su rostro. El pueblo, temeroso de acercarse a él, vio en esa luz un símbolo de la presencia divina. Y así, a través de altibajos, el pueblo de Israel comenzó a aprender a obedecer a Dios. ¿Pero qué nos enseña esta historia? Nos recuerda cuán frágiles somos, cómo, muchas veces, después de haber experimentado la bondad de Dios, podemos caer en tentación y olvidar sus promesas. Pero también nos enseña sobre el perdón, sobre la paciencia y sobre la fidelidad de Dios. Incluso cuando fallamos, Dios nos llama a volver a Él, a renovar nuestra alianza con Él. Y Él, con su gracia infinita, nos perdona y nos guía en nuestro camino. Y así, la historia de Moisés, los 10 mandamientos y la fidelidad de Dios siguen hablándonos, enseñándonos y recordándonos cómo debemos vivir en obediencia y reverencia a nuestro Creador. Si te gustó esta historia, no olvides dar un like,
y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima.